Hola, ¿cómo están maestros del FOSIN? Mi nombre es Gabriela Susana Castro Torres, de las maestrías en Psicología Educativa y en Educación con Orientación Didáctica Constructivista del sexto tetramestre. En esta ocasión les voy a presentar un tema acerca de la educación comparada de la misma materia. Recordemos que la educación comparada es el análisis o estudio de las prácticas y políticas educativas, es decir, el estudio o análisis de las diferencias y semejanzas entre los diferentes modelos educativos para perfeccionar dichos modelos. La educación comparada primero siguió los principios del positivismo, ¿sí? De él obtuvo el rango de ciencia. Más adelante, debido a la ideología y a la metodología de dichos principios, pudo crear lo que era un enfoque relativista y cualitativo, más acorde con las ciencias sociales. Es decir, del principio positivista pudo tomar la metodología, pudo tomar el basarse en un marco teórico para formular problemas e hipótesis y para poder probar esa hipótesis y generar conocimiento acerca de cómo esas sociedades tenían diferentes sistemas educativos y analizar el contexto de cada una. Pedro Rosselló dice que el objeto de la educación comparada es permanecer atenta a las distintas corrientes educativas, cómo se manifiestan en los conjuntos de sistemas educativos, cuáles son a la alza, cuáles son a la baja, cuáles se mantienen y cuál es esa razón por la que suceden de esta manera, para poder realizar una perspectiva hacia el futuro, a lo que va a estar más adelante en la educación. Esto nos sirve, sobre todo nosotros como docentes, el conocer las distintas corrientes educativas para analizar cómo hacer las mejoras y cómo hacer una reforma educativa tomando en cuenta las distintas corrientes que existan en el momento, en otras sociedades, en otras culturas. En cuanto a los enfoques, podemos mencionar a dos de sus referentes en la educación comparada. El primero es Julian, que tiene un enfoque nomotético, es decir, que busca las leyes universales para establecer ciertas explicaciones generales de hechos educativos. En otro lado tenemos a Sadler con su enfoque ideográfico, es decir, pretende establecer las causas de las diferencias de la escolarización entre una sociedad y otra, es decir, va a buscar interpretar las individualizaciones de cada una de estas sociedades. La educación comparada utiliza la metodología para conocer las diferencias entre dos culturas o dos sistemas educativos. Ella tiene diferentes fases. Aquí vamos a ver las primeras tres. La primera fase sería la predescriptiva, cuyo objetivo es establecer el marco teórico de la investigación, es decir, se va a seleccionar y se va a justificar un problema de investigación, se va a plantear ese problema y se va a delimitar la investigación. La siguiente fase es la descriptiva, cuyo objetivo es presentar los datos recopilados del marco teórico que se buscó en la fase predescriptiva, ¿sí? La tercera fase es la interpretativa. En ella, como su nombre lo indica, se interpretan los datos que se encontraron en las otras dos fases, pero en esta ocasión para ver cómo influye el contexto en ellos.
La siguiente fase es la fase de yuxtaposición, cuyo objetivo permite confrontar los datos que se presentaron en la descripción y que después se han interpretado. ¿Sí? Los pasos a seguir: se puede realizar una confrontación con los datos cuantitativos y cualitativos. Pueden ser unas conclusiones o también los gráficos, resultados y pruebas estadísticas. La fase comparativa tiene como objetivo demostrar la aceptación o refutación de nuestra hipótesis de la investigación. Los pasos a seguir es un proceso de síntesis más que de análisis que ya fue realizado para esta fase y que une todos los elementos en un todo armónico. La fase prospectiva tiene como objetivo establecer las tendencias educativas de los países estudiados. Es la parte más importante en un estudio educativo porque nos da las tendencias y nos ayuda a realizar ese análisis que estamos buscando para hacer nuestra reforma educativa. Los sistemas educativos internacionales tienen sus propias finalidades, organizaciones y estructuras, ¿sí? Que les permiten desarrollar currículums según sean las necesidades y costumbres. La educación comparada son hechos y observaciones que siguen procesos y una metodología, es decir, pueden catalogarse en tablas analíticas para inferir principios ciertos y reglas exactas. Como conclusión, muchos países del tercer mundo utilizan como modelo de países desarrollados comparando los planes y programas para beneficiar a su población. Es decir, que la educación comparada brinda la posibilidad de desarrollar un instrumento útil para reunir información acerca de la educación en diversos países, con la finalidad de que las comparaciones resultantes estimulen a los países atrasados a desarrollar su organización educativa. En México, los gobiernos anteriores han querido adoptar los sistemas educativos de otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro país creando escuelas de tiempo completo. Sin embargo, todavía no existen ni la infraestructura ni la cultura necesaria para llevar a cabo dicho sistema tal cual se lleva en Estados Unidos. Sin embargo, se han hecho como una adaptación al contexto nacional. Este es un muy buen primer paso. No es que sea negativo, simplemente se tiene que tratar y realizar todavía más educación comparada para poder realmente dar con ese sistema, con ese sistema educativo ya definitivo para el contexto de nuestro país. Por lo pronto se debe de seguir intentando. Muchas gracias por su atención.